la bruja de la cueva. Hola, oyentes, espero que se encuentren bien. Soy Sebastián, y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que viví hace algunos años y que hasta el día de hoy me sigue poniendo los pelos de punta. Si disfrutan de los relatos de terror, pónganse cómodos, apaguen las luces y acompáñenme en esta historia que sucedió en un pequeño pueblo de Puebla llamado San Martín de las Lomas. Comencemos. Todo comenzó durante las vacaciones de verano. Mi amigo Luis había insistido en que pasara unos días con él en su pueblo, un lugar rodeado de montañas y cubierto por un espeso bosque. Recuerdo que llegué una tarde, justo cuando el sol comenzaba a esconderse tras las colinas. La tranquilidad del lugar era abrumadora, solo se escuchaban los cantos de los grillos y el murmullo del viento entre los árboles. Las casas, construidas en su mayoría de madera y adobe, daban un aire antiguo al lugar, como si estuviera atrapado en el tiempo. La primera noche transcurrió sin novedad, pero Luis no tardó en hablarme de la famosa Cueva del Silencio. Dicen que allí vive una bruja, me dijo con los ojos muy abiertos, como si quisiera medir mi reacción. ¿Una bruja? Vamos, Luis, esas son solo historias para asustar a los niños, le respondí con una sonrisa. Tú lo dices porque no has estado ahí. Si te atreves, podríamos ir mañana por la noche. Al día siguiente, Ana, la prima de Luis, se unió a nuestra expedición nocturna. Ella también había escuchado las leyendas y, aunque parecía escéptica, no pudo ocultar un cierto nerviosismo. Partimos después de cenar, llevando linternas, una botella de agua y algunas mantas por si el frío de la noche se ponía muy intenso. El camino hacia la cueva era más largo de lo que había imaginado. Nos internamos en el bosque, siguiendo un sendero apenas visible entre los árboles. La luna llena nos iluminaba el camino, pero a medida que avanzábamos, la oscuridad se hacía más densa y el silencio más opresivo. Solo se escuchaba el crujir de nuestras pisadas sobre las hojas secas. De vez en cuando, el aullido lejano de un coyote nos ponía los nervios de punta. Tras casi una hora de caminata, llegamos a la entrada de la cueva. La boca de la gruta se abría ante nosotros como una sombra gigante, y de su interior emanaba un aire frío y denso. Encendimos las linternas y nos adentramos. Las paredes estaban cubiertas de musgo y humedad, y el eco de nuestros pasos resonaba en el interior. Esto da más miedo de lo que pensaba, susurró Ana, aferrándose al brazo de Luis. Tranquila, solo es una cueva, intenté tranquilizarla, aunque yo mismo sentía un nudo en el estómago. Avanzamos unos metros hasta que encontramos una bifurcación. Decidimos tomar el camino de la derecha, que parecía más amplio. Todo estaba tan callado que podíamos escuchar nuestra propia respiración. De repente, un sonido nos hizo detenernos. Era un susurro lejano, como si alguien estuviera hablando en voz muy baja. ¿Escucharon eso?, pregunté en voz baja. Sí, respondieron Luis y Ana al unísono. Nos quedamos en silencio, intentando descifrar de dónde provenía el sonido. Pero antes de que pudiéramos movernos, una sombra se deslizó rápidamente frente a nosotros. Ana soltó un grito ahogado, y Luis dio un paso hacia atrás, tropezando con una piedra. Debe ser el viento, intenté convencerme a mí mismo, pero sabía que algo no estaba bien. Seguimos avanzando con máxima precaución, hasta que llegamos a una especie de cámara amplia. En el centro había un altar rudimentario, formado por un círculo de piedras y velas consumidas. La escena era perturbadora. Ana empezó a murmurar una oración, mientras Luis y yo inspeccionábamos el lugar. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un grito agudo que parecía provenir de las profundidades de la cueva. El eco se multiplicó, llenando el aire de un sonido aterrador que nos heló la sangre. «Vámonos de aquí», gritó Luis, y sin pensarlo dos veces, empezamos a correr hacia la salida. La carrera fue un caos. Apenas podía ver por dónde corría, y sentía que en cualquier momento algo nos alcanzaría. Al fin, tras lo que pareció una eternidad, salimos de la cueva y nos detuvimos para recuperar el aliento. Miramos hacia atrás,
y lo que vimos nos dejó petrificados. Una figura oscura permanecía en la entrada, inmóvil, observándonos. No puede ser, dijo Ana con un hilo de voz. Esa figura. Antes de que pudiera terminar, la figura dio un paso hacia adelante y aunque la distancia era considerable, podíamos sentir una presencia pesada y opresiva. Fue entonces cuando un viento helado nos envolvió, apagando nuestras linternas por completo. La oscuridad nos rodeó, y durante unos segundos solo se escucharon nuestras respiraciones aceleradas y el latido frenético de nuestros corazones. Con un esfuerzo desesperado, encendimos de nuevo las linternas y continuamos corriendo. Al llegar al borde del bosque, nos detuvimos y miramos hacia atrás. La figura ya no estaba, pero el aire seguía siendo pesado, como si la cueva misma nos observara desde la distancia. Sin decir una palabra, continuamos corriendo hasta llegar al pueblo. Aquella noche ninguno de nosotros logró conciliar el sueño. A la mañana siguiente, le contamos lo sucedido a don Ramón, un anciano del pueblo que conocía todas las leyendas de la región. Han tenido suerte, dijo con un tono grave. No todos los que entran en la cueva del silencio regresan. Esa bruja hace pactos oscuros, y si hubieran permanecido un momento más, quizá ahora serían parte de sus rituales. Dicen que ella puede tomar la forma de lo que más temes, y si la miras fijamente, quedarás atrapado para siempre en sus dominios. Desde entonces, evitamos hablar del tema. La cueva sigue allí, oculta entre el bosque, esperando a que nuevos incautos se atrevan a desafiarla. Yo nunca volví a pisar ese lugar, pero cada vez que cierro los ojos y pienso en esa figura oscura, un escalofrío recorre mi cuerpo. A veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar aquel grito lejano, y me pregunto si la bruja aún espera por nosotros. Gracias por escuchar este relato. Si les gustó, no olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Y nos escuchamos en el próximo episodio con más historias que les pondrán los pelos de punta. Hasta la próxima. La bruja que quiso llevarse a mi hijo. Hola, oyentes. Una vez más les doy la bienvenida a este espacio donde comparto relatos que desafían la lógica y ponen a prueba nuestra valentía. Esta noche, quiero contarles una historia muy personal, algo que vivió mi propia familia y que nos marcó para siempre. Si creen que están listos, acompáñenme. Apaguen las luces, suban el volumen y adentrémonos juntos en el misterio. Todo comenzó hace unos años, cuando mi hermana Laura se mudó con su esposo a una casa en las afueras de Santa Cruz de las Palmas. La casa era vieja, construida a mediados del siglo pasado, y había estado deshabitada durante mucho tiempo. A pesar de ello, Laura y su esposo decidieron que era el lugar perfecto para criar a su pequeño hijo, Diego, que en ese entonces tenía apenas un año. Al principio, todo parecía normal. La casa, rodeada de campos y árboles frondosos, ofrecía una tranquilidad inigualable. Pero no pasó mucho tiempo antes de que cosas extrañas comenzaran a suceder. Laura me contó que por las noches escuchaba ruidos en el techo, como si algo pesado caminara sobre las tejas. Al principio pensaron que se trataba de animales, tal vez gatos o mapaches. Sin embargo, los ruidos eran demasiado fuertes para ser causados por criaturas tan pequeñas. Una noche, el esposo de Laura, Fernando, subió al techo armado con una linterna, pero no encontró nada. Aún así, los ruidos continuaron noche tras noche. Lo que realmente comenzó a preocuparlos fue cuando Diego, quien siempre había sido un niño tranquilo, empezó a llorar desconsoladamente durante la madrugada. No importaba lo que hicieran, el pequeño no se calmaba hasta que amanecía. Laura me llamó una mañana, agotada y asustada, y me pidió que fuera a visitarlos. Cuando llegué, noté de inmediato que algo no estaba bien. La casa tenía un ambiente pesado, como si una presencia invisible la envolviera. Laura y Fernando parecían nerviosos, y Diego se aferraba a los brazos de su madre, mirando con temor hacia las ventanas. Esa noche, decidí quedarme con ellos. Todo transcurrió con normalidad hasta cerca de las 2 de la madrugada. Fue entonces cuando escuché claramente el sonido de pasos sobre el techo.
Me levanté de inmediato y salí al patio con una linterna, decidido a descubrir qué estaba causando aquellos ruidos. Al apuntar la luz hacia el techo, vi algo que jamás olvidaré. Una figura encorvada, vestida con ropas negras y desgastadas, se deslizaba rápidamente hacia el borde del tejado. Aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por un pañuelo, pude ver unos ojos brillantes que me observaban fijamente. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y retrocedí instintivamente. «Fernando, Laura, despierten», grité, y ambos salieron corriendo al patio. Cuando les conté lo que había visto, decidimos que no podíamos permanecer allí sin hacer algo al respecto. Fue entonces cuando Laura recordó que don Tomás, un anciano del pueblo, era conocido por saber cómo lidiar con este tipo de situaciones. A la mañana siguiente, fuimos a buscarlo. Don Ramón nos recibió con seriedad. Después de escuchar nuestra historia, asintió lentamente y dijo: «Lo que han visto es una bruja. Estas criaturas se alimentan del miedo y buscan a los niños porque su energía es pura. No es la primera vez que sucede algo así en esta parte de Veracruz». Nos dio varias instrucciones: debíamos colocar tijeras abiertas debajo del colchón de Diego, esparcir sal en las esquinas de la casa y encender velas blancas en cada habitación durante la noche. También nos entregó una cruz de madera que debíamos colgar en la puerta principal. Esa noche seguimos todas las indicaciones al pie de la letra. Aunque los pasos en el techo volvieron a escucharse, esta vez la figura no se dejó ver. A la mañana siguiente, encontramos marcas extrañas en el suelo del patio, como si alguien hubiera caminado descalzo alrededor de la casa. Pasaron varias noches antes de que los ruidos cesaran por completo. Don Ramón nos explicó que la bruja había perdido el interés al no encontrar debilidad en nosotros. Nos advirtió que siempre debíamos estar atentos, pues estas entidades suelen regresar cuando menos lo esperas. Desde entonces, Laura y su familia viven en paz, aunque nunca olvidan lo sucedido. Yo, por mi parte, tampoco puedo olvidar esos ojos brillantes que me observaron desde el techo aquella noche. Gracias por escuchar este relato. Si les gustó, no olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Y nos escuchamos en el próximo episodio, donde les traeré otra historia que los hará dudar de lo que creen conocer. Hola, soy Emilio, les doy la bienvenida a este espacio donde las historias cobran vida. Esta noche quiero hablarles de algo que muchos en los pueblos de Veracruz temen desde hace generaciones: las brujas que roban niños bajo la luna llena. Lo que van a escuchar es un relato que me contó una amiga cercana, Elena, y que ella misma vivió cuando era niña en un pequeño pueblo llamado San Agustín del Valle. Era una noche despejada de luna llena, de esas en las que el campo se ilumina casi como si fuera de día. Elena vivía con sus abuelos, don Julián y doña Rosa, en una casa alejada del centro del pueblo. Alrededor de la casa había un extenso campo de maíz y algunos árboles frutales. Aquella noche, los abuelos habían acostado temprano a Elena, que tenía entonces solo 7 años. Todo iba bien hasta que, alrededor de la medianoche, Elena se despertó sobresaltada por un sonido extraño. Era como un murmullo, pero también parecía un lamento que venía del exterior. Asustada, se levantó de la cama y fue hasta la ventana. Desde allí pudo ver algo que la dejó petrificada: 3 figuras encapuchadas que flotaban a pocos metros del suelo, justo en el límite del campo de maíz. Las figuras parecían moverse con lentitud, como si estuvieran buscando algo. Elena sintió un miedo profundo, pero también una extraña fascinación que le impidió apartar la mirada. De pronto, una de las figuras se detuvo y giró la cabeza en dirección a la ventana donde estaba Elena. Aunque su rostro estaba oculto por la capucha, Elena sintió claramente que la estaban observando. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, corrió al cuarto de sus abuelos y los despertó. Entre sollozos, les contó lo que había visto. Don Julián, hombre de campo y de pocas palabras, se levantó de inmediato, tomó una escopeta vieja que guardaba junto a la puerta y salió al patio. Doña Rosa, por su parte, abrazó a Elena y le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien.
Desde el umbral de la puerta, don Julián miró hacia el campo de maíz, pero no vio nada. Las figuras habían desaparecido. Sin embargo, el ambiente estaba cargado, como si algo oscuro y maligno hubiera estado allí momentos antes. Don Julián disparó al aire para ahuyentar cualquier presencia y luego entró de nuevo a la casa. A la mañana siguiente, cuando salieron al campo, encontraron algo que les heló la sangre. Había círculos de ceniza en el suelo, como si algo hubiera ardido lentamente durante la noche. Doña Rosa dijo que aquello era obra de brujas, seres que, según las historias del pueblo, buscaban niños para llevarlos y hacer con ellos rituales bajo la luna llena. Ese día, mientras regresaban de la casa de don Tomás, se encontraron con otros vecinos que también estaban preocupados. Resulta que en los últimos días otros niños del pueblo habían comenzado a comportarse de manera extraña, lloraban sin razón aparente y decían haber visto sombras rondando sus ventanas durante la noche. El temor se extendió rápidamente por San Agustín del Valle y muchos decidieron seguir los consejos de don Tomás. A medida que pasaban los días, el ambiente en el pueblo se tornaba más tenso. Cada noche, las familias se encerraban temprano y encendían velas en honor a los santos, esperando que eso ahuyentara a las brujas. Don Julián y otros hombres del pueblo organizaron rondas nocturnas para vigilar los alrededores. Una noche, mientras hacían su ronda, don Julián y dos vecinos más vieron algo que los dejó sin aliento. En la cima de una colina cercana, tres figuras encapuchadas se reunían alrededor de lo que parecía una fogata. Al acercarse con cautela, notaron que las figuras murmuraban en un idioma extraño, mientras arrojaban hierbas y otros objetos al fuego. De repente, una de las figuras levantó la cabeza y, como si hubiera sentido su presencia, emitió un agudo grito que resonó por todo el valle. Los hombres retrocedieron, pero antes de que pudieran hacer algo, las figuras se desvanecieron en el aire, dejando atrás solo el humo de la fogata. Esa misma noche, don Tomás fue a la casa de Elena con un grupo de vecinos y realizaron una oración colectiva para proteger a la familia. Según don Tomás, el grito que habían escuchado era una advertencia, pero también una señal de que las brujas habían sido debilitadas. Las siguientes noches continuaron con tranquilidad, aunque todos en el pueblo seguían en alerta. Con el paso de los meses, los extraños sucesos cesaron por completo, y poco a poco San Agustín del Valle volvió a la normalidad. Sin embargo, los habitantes nunca olvidaron lo ocurrido y cada luna llena reforzaban las protecciones en sus hogares, por si acaso. Elena creció, pero aquella experiencia dejó una marca imborrable en su memoria. Años después, cuando me contó esta historia, pude notar cómo su voz temblaba al recordar cada detalle. Esta fue la historia de las brujas que roban niños bajo la luna llena. Espero que les haya gustado y que puedan dormir tranquilos esta noche. Si les gustó el relato, no olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Y nos escuchamos en el próximo episodio, donde les traeré otra historia llena de misterio y terror. La cabaña de las brujas. Hola, mi nombre es Juan, y hoy les traigo un nuevo relato escalofriante que ocurrió en las montañas de Puebla. Antes de comenzar, te invito a que te pongas cómodo, apagues las luces y te prepares para escuchar una historia que, aunque pueda parecer ficción, es algo que nunca olvidaré. Así que, ponte cómodo y comencemos. Todo comenzó hace algunos meses, cuando mi amiga Carla y yo decidimos hacer una escapada de fin de semana a las montañas, buscando una experiencia tranquila y alejada del ajetreo de la ciudad. Después de investigar algunos lugares en internet, encontramos una cabaña en San Sebastián, un pequeño pueblo en las montañas de Puebla. El lugar parecía perfecto, alejado de todo, rodeado de naturaleza y, lo más importante, apartado de la tecnología. Nadie para interrumpir la paz. Al llegar al pueblo, todo parecía en calma. Las casas de adobe y los caminos polvorientos le daban un aire pintoresco, pero al mismo tiempo, algo en el ambiente se sentía extraño. Los lugareños nos miraban con desconfianza, como si algo no estuviera bien. A pesar de ello, no nos importó mucho, y seguimos nuestro camino hacia la cabaña que habíamos alquilado. La cabaña se encontraba a unos kilómetros del pueblo,
en medio de un espeso bosque de pinos. Era una construcción rústica, con paredes de madera envejecida y una chimenea que daba la bienvenida al frío aire de la montaña. El dueño de la cabaña, un hombre alto y de rostro sombrío llamado don Julián, nos recibió en la puerta. Su saludo fue breve, pero notamos una mirada inquietante en sus ojos, como si quisiera advertirnos sobre algo, aunque nunca dijo una palabra al respecto. En su lugar, nos entregó la llave y nos dijo, si necesitan algo, no duden en venir al pueblo. Pero no se alejen mucho por la noche. Esa misma noche, mientras nos acomodábamos, notamos que el ambiente en la cabaña no era tan acogedor como esperábamos. El viento soplaba con fuerza afuera, y los árboles crujían como si estuvieran vivos. Carla, que siempre había sido más sensible a las energías, comenzó a sentirse incómoda. ¿No te parece extraño aquí?, me dijo, mientras miraba a su alrededor con nerviosismo. Decidí no hacerle caso, pero a medida que pasaban las horas, algo en el aire comenzaba a pesarnos. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse solas, y cada vez que mirábamos por la ventana, no veíamos más que oscuridad. Decidimos irnos a dormir temprano, esperando que al día siguiente todo fuera mejor. Pero la tranquilidad duró poco. A medianoche, un sonido extraño nos despertó. Era un golpeteo sordo que provenía de las paredes de la cabaña. Al principio pensamos que era el viento, pero pronto se transformó en un sonido más perturbador, como si alguien estuviera caminando por el techo. Carla, visiblemente alterada, me pidió que investigara. Aunque no quería enfrentarme a lo que fuera que estaba causando ese ruido, accedí a salir al exterior, armado solo con una linterna. El aire frío me cortaba la piel y el crujir de las hojas secas bajo mis pies solo aumentaba mi ansiedad. Al dar la vuelta a la cabaña, vi algo que me dejó helado, una figura en el bosque, casi invisible entre los árboles, como si alguien estuviera observándonos desde la penumbra. Regresé rápidamente a la cabaña y Carla me miró con los ojos desorbitados. Y vi algo en la ventana, dijo, temblando. Era una sombra, un rostro, pero no era humano. Intentamos mantener la calma, pero a medida que la noche avanzaba, los sucesos se volvían cada vez más extraños. Puertas que se cerraban solas, susurros apagados en el pasillo y un olor a hierbas quemadas que llenaba la cabaña. No era el aire fresco de la montaña lo que nos helaba, sino una presencia invisible que se hacía más y más palpable. Decidimos explorar un poco más la cabaña para intentar entender lo que estaba sucediendo. Al bajar al sótano, que estaba parcialmente oscuro, encontramos algo que nos heló la sangre. En una esquina, había un antiguo altar de piedra cubierto de polvo y telarañas. La piedra estaba grabada con símbolos extraños que no logramos identificar, pero lo que nos impactó aún más fue el olor a azufre que flotaba en el aire. Estaba claro que alguien había hecho algún tipo de ritual allí, y no tenía una energía positiva. Salimos del sótano con el corazón acelerado, pero al volver al piso principal, algo nos sorprendió. Las luces de la cabaña parpadearon y luego se apagaron por completo. En ese momento, oímos unos pasos que provenían del piso superior, como si alguien estuviera caminando por el corredor. Carla me miró, aterrada, y en un susurro, me dijo, no estamos solos aquí. Nos dirigimos al segundo piso, y al asomarnos a la ventana, vimos algo que nos dejó completamente paralizados. Entre los árboles, apareció una figura sombría, una mujer de cabello largo y negro como la noche, con una túnica oscura que parecía moverse por el viento. Estaba mirando hacia la cabaña, sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Cuando nos vio, su rostro se retorció en una sonrisa macabra y desapareció entre la neblina del bosque. Esa fue la gota que colmó el vaso. Decidimos abandonar la cabaña de inmediato. Mientras empaquetábamos nuestras cosas con manos temblorosas, escuchamos de nuevo los pasos, pero esta vez se acercaban a la puerta. La puerta de la cabaña se abrió lentamente y una brisa helada entró, apagando las velas que habíamos dejado encendidas.
No podíamos salir rápido suficiente, y cuando finalmente logramos abrir la puerta, una figura nos bloqueó el paso, don Julián, que estaba allí, mirando fijamente con sus ojos oscuros y profundos. Sin decir una palabra, levantó su mano y señaló hacia el bosque. «Las brujas están esperando», dijo, su voz temblorosa. No dudamos ni un segundo más. Corrimos hacia nuestro coche, y mientras salíamos del pueblo, miramos por el retrovisor. En la distancia, en lo más profundo del bosque, vimos más figuras oscuras, muchas más, como si nos estuvieran observando, esperando. Las brujas nunca nos dejaron ir realmente. Siento su presencia cada vez que me encuentro en un lugar oscuro, y aunque haya pasado tanto tiempo, sé que algo de ellas aún me sigue. Suscríbete para más relatos oscuros de la noche.